Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia que sinceramente nos ha puesto a todos de cabeza en el mundo de las telenovelas y las series turcas. ¿Listos para un torbellino de emociones, reencuentros inesperados y, bueno, ya se imaginarán por el título? Sí, están leyendo bien, porque Neslihan Atagul regresa. Y como si eso no fuera suficiente, parece que Burak Özçivit no puede resistirse a su encanto, y nosotros tampoco podemos esperar a ver qué sucede. Hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre este regreso tan esperado, las teorías que están volando por internet, y por qué esta dupla, que tantos corazones conquistó, podría estar a punto de incendiar la pantalla una vez más. Así que antes de sumergirnos en el drama y la pasión, les invito a que se unan a nuestra increíble comunidad. Si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, análisis o noticia jugosa que traemos para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? El título lo dice todo, Neslihan Atagul regresa y Burak Özçivit no puede resistirse. ¡Qué conjunción tan explosiva! Para los que han estado viviendo debajo de una roca, Neslihan Atagul es una de las actrices turcas más talentosas y queridas de nuestra generación. La recordamos por su icónica actuación como Nihan Sezgin en Karasevda, donde compartió escena con nada más y nada menos que con Burak Özçivit, quien interpretó a Kemal Soydere. ¿Y quién no recuerda esa química arrolladora? Esa conexión que traspasaba la pantalla y nos dejaba suspirando, sufriendo y amando junto a ellos. Después del fenómeno global que fue Karasevda, tanto Neslihan como Burak continuaron con proyectos exitosos por separado, demostrando su versatilidad y talento individual. Neslihan, por ejemplo, nos cautivó en series como Kadın y Sefirin Kazeta. Por su parte, Burak siguió brillando con papeles memorables en Kurulus, Osman y otros proyectos que lo consolidaron como un galán indiscutible. Sin embargo, la sombra de Karasevda y la pareja Kemal y Nihan siempre ha planeado sobre ellos, y los fans, me incluyo, hemos suspirado por un reencuentro. Y ahora el momento que muchos esperaban ha llegado. Se rumorea con mucha fuerza y las fuentes, aunque a veces esquivas, apuntan en esa dirección, que Neslihan Atagul está preparando su regreso a la televisión. Y aquí viene lo jugoso, el nombre de Burak Özçivit suena con insistencia para ser su coprotagonista. Imaginen la explosión. No es solo un regreso, es un regreso con el actor que definió uno de los romances más apasionados de la televisión turca reciente. ¿Qué significa esto para nosotros, los espectadores? Significa la posibilidad de revivir esa magia. Significa que podríamos ver de nuevo esa intensidad en sus miradas, esa tensión que se sentía en cada escena, esa forma en que sus personajes se complementaban a la perfección. La dinámica entre Kemal y Nihan era compleja, amor, odio, sacrificio, celos, esperanza, era una montaña rusa emocional que nos tenía enganchados. Verlos juntos de nuevo, tal vez en roles completamente diferentes, o tal vez explorando un nuevo capítulo de sus vidas, es algo que sin duda generará muchísimo interés. Ahora, la pregunta del millón es, ¿será verdad? Los rumores en la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, son como el viento, a veces traen noticias falsas, pero otras veces, vaya que aciertan. Hemos visto las noticias circular en diversos portales de noticias de espectáculos turcos, y aunque no hay un anuncio oficial por parte de las productoras o de los propios actores, la insistencia y la convergencia de varias fuentes nos dan una pista muy fuerte. ¿Y por qué no puede resistirse? Bueno, en el título hay una pequeña provocación. No sabemos exactamente a qué se refiere, si es que Burak Özçivit no puede resistirse a la oportunidad de trabajar de nuevo con Neslihan, si es que la química sigue tan intacta que lo atrae magnéticamente, o si es simplemente una forma de decir que esta reunión es tan inevitable y esperada que en el fondo, todos sienten esa atracción. Lo cierto es que la idea de su reencuentro en pantalla es un imán para la audiencia. Analicemos un poco más la potencial sinergia. Tanto Neslihan como Burak son actores que aportan mucho a sus personajes. Neslihan tiene esa cualidad de transmitir vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, esa mirada que lo dice todo. Burak, por su parte, tiene esa presencia imponente, ese carisma que lo hace tan irresistible en pantalla. Juntos crearon una dupla que funcionaba a la perfección, capaces de transmitir emociones intensas y complejas. Si regresan, las expectativas serán altísimas, y el desafío para ellos será igual de grande, estar a la altura de lo que los fans esperan,
pero también ofrecer algo nuevo, algo fresco. ¿En qué tipo de proyecto podríamos verlo? ¿Ese? Las apuestas están abiertas. Podría ser una nueva serie romántica, donde quizás interpreten a personajes que se reencuentran después de muchos años, o quizás una historia completamente diferente, demostrando su capacidad para abordar otros géneros. La industria turca es prolífica y siempre está buscando nuevas historias que atraigan al público local e internacional. Una pareja tan querida de vuelta junta sería, sin duda, un proyecto de altísimo perfil. Y hablemos de los fans. La comunidad de seguidores de Karasevda es global. Han seguido sus carreras individualmente, pero el deseo de verlos reunidos ha sido constante. Las redes sociales explotan cada vez que hay un indicio, un like, un comentario que pueda sugerir una posible colaboración. Este rumor, de ser cierto, desataría una ola de entusiasmo sin precedentes. La anticipación es palpable. Imaginen el nivel de discusión en foros, en grupos de fans, en las redes. Sería un fenómeno en sí mismo. Por supuesto, debemos ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. Pero, dado el calibre de los actores involucrados y el legado que dejaron juntos, no es descabellado pensar que esta posibilidad sea real. Las productoras saben el potencial comercial de juntar a esta pareja, y los actores, quizás, también sientan la tentación de revivir esa magia y demostrar una vez más por qué fueron tan adorados. Mientras esperamos confirmaciones oficiales, podemos fantasear con las historias que podrían contar. ¿Será un romance apasionado y prohibido de nuevo? O quizás una historia de segundas oportunidades, donde los personajes hayan madurado y aprendido de sus errores pasados. La belleza de este posible reencuentro radica en la infinidad de posibilidades creativas que abre. Lo que es innegable es que Neslihan Atagul es una fuerza a tener en cuenta en la actuación turca. Su talento es innegable, y su regreso a las pantallas sería una gran noticia para la industria. Y si ese regreso viene acompañado de la química electrizante de Burak Özçivit, bueno, estamos ante una fórmula ganadora que promete cautivar a audiencias de todo el mundo. Así que, mis queridos amigos, manténganse atentos. Nosotros estaremos aquí, rastreando cada pista, analizando cada rumor y, por supuesto, celebrando cuando la noticia sea oficial. Este es solo el comienzo de lo que promete ser un tema candente en los próximos meses. La posibilidad de ver a Neslihan Atagul regresar, y quién sabe, quizás con Burak Özçivit a su lado, es un soplo de aire fresco y de emoción para todos los amantes de las series turcas. Para resumir, hoy hemos hablado del emocionante rumor del regreso de Neslihan Atagul a la televisión. Hemos recordado la icónica pareja que formó con Burak Özçivit en Karasevda, y explorado la posibilidad de que trabajen juntos de nuevo. Hemos analizado por qué esta dupla tiene tanto potencial y por qué los fans están tan expectantes ante esta noticia. Aunque aún no hay nada confirmado oficialmente, la especulación es alta y el interés indiscutiblemente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis. Espero que hayan disfrutado de la información y, sobre todo, que se hayan contagiado de nuestra emoción. Ahora, la parte más importante, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como nosotros con la posibilidad de este reencuentro? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver para Neslihan y Burak? Dejen sus comentarios abajo, sus opiniones son valiosísimas para nosotros y nos encanta leerlos. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, de eso nos ayuda muchísimo. Compártanlo con todos sus amigos, con otros fans de las series turcas, para que nadie se pierda esta noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad y sean los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.